Bueno, buenos días. Segunda mesa, yo creo que con unos componentes muy atractivos, entre otras cosas, porque en esta mesa todo el mundo es periodista, todo el mundo está al frente o tiene responsabilidad en algún periódico, en algún medio de comunicación, con lo cual, al final, todos los que estamos sentados en esta mesa hablamos el mismo idioma y sabemos de lo que hablamos. En la mesa anterior se hablaba de quién paga la mentira. En esta mesa se va a hablar si es de pago la verdad. Y yo echo de menos todavía otra pregunta, que sería ¿quién busca la verdad? Antes Mira hacía una reflexión que hablaba de la responsabilidad individual y a mí me preocupa realmente si existe o hay interés del ciudadano en buscar la verdad o si la mentira que encuentra ya le sirve, la propaganda que encuentra ya le sirve, porque como estamos en una sociedad en la que todo el mundo lo que quiere es escuchar a alguien o leer a alguien que piense o escriba exactamente lo que él piensa, pues ya es suficiente. Entonces yo creo que el ciudadano tiene que hacer un sobreesfuerzo para buscar la verdad. Y luego estamos nosotros, los periodistas, ¿no? Que yo creo que esa es nuestra obligación, la obligación de buscar la verdad. Luego está quien lo paga. El periodismo tiene que pagarse, como cualquier trabajo, como cualquier creación. Vivimos en una era de precariedad periodística y eso evidentemente repercute en el trabajo que hacemos y cómo hacemos este trabajo. Con lo cual, si buscar la verdad requiere un esfuerzo, este esfuerzo tiene que ser recompensado económicamente como cualquier otro trabajo. Bueno, paso a presentaros a quienes me acompañan. Conocéis seguramente a casi todos. Él es Nacho Escolar, Ignacio Escolar, director del diario.es. José Antonio Carrizosa, director de publicaciones del Grupo Joly, que ha venido desde Sevilla, a Borja Echevarría, que es director adjunto del País, Nacho Cardero, que es director del Confidencial, y Encarna Samitier, directora de 20 Minutos. Yo os plantearía una primera reflexión a cada uno de vosotros y a partir de aquí sí que podemos iniciar un debate y luego me parece muy interesante porque ha pasado ya en la mesa anterior la participación del público. ¿Quién paga la verdad? Nacho, ¿quién paga la verdad o quién paga el periodismo? ¿O cómo se financia el periodismo que busca la verdad? Yo creo que la pregunta de quién paga la verdad o quién paga el periodismo es la clave de los últimos años en España. Cuando el periodismo entra en crisis, coincidiendo con la crisis económica y también con la llegada de Internet y el cambio que produce en los modelos de negocio de la prensa, lo que está en cuestión no es ni cómo se investiga una noticia, ni cómo se contrasta una noticia, ni qué es una noticia, sino cómo se paga al periodista que consigue esa noticia y, sobre todo, cómo se le paga para que ese dinero no ponga en riesgo la independencia editorial de ese periodista. Eso era lo que, cuando nosotros lanzamos el diario.es en 2012, en plena crisis económica, era la pregunta fundamental y creo que lo sigue siendo hoy. ¿Cómo se paga el periodismo para que ese pago no ponga en riesgo la independencia del periodismo? Y para mí la solución es sencilla, son los lectores, es apoyarse en los lectores. Y en estos 6 años que hemos cumplido hace muy poquito en el diario.es, hemos encontrado un modelo que demuestra que se puede confiar en los lectores para pagar por el periodismo, siempre y cuando lo que le des a cambio sea, en efecto, un periodismo que merezca la pena para el lector o así lo considere pagar por él. Ayer publicamos nuestras cuentas semestrales. Publicamos siempre en el diario.es las cuentas, entre otras razones porque si le pedimos ayuda económica al lector, lo obligatorio por nuestra parte es ser transparente con él y decirle en qué nos hemos gastado ese dinero, ¿no? El primer informe de cuentas se llamaba así, ¿en qué nos gastamos tu dinero? Y ayer contamos que los datos del primer semestre del año del diario.es son que hemos facturado en 6 meses 3 millones de euros, que hemos ganado 547.000 euros antes de impuestos, que tenemos 0 deuda, que hemos crecido un 42% los ingresos frente al año anterior y que el 40% de esos 3 millones los pagan los lectores. Ganamos más dinero con la publicidad, pero ese 40% significa que ningún anunciante, ni público ni privado, llega lejanamente a la 10ª parte de lo que pagan los socios en su conjunto. Y es ahí donde está la independencia. Porque mi primer cliente, aunque me resisto a llamarle así, pero si hablamos de dinero se les puede llamar clientes, es el lector. Y ese modelo, además, me parece que va a ser el que más tarde o más temprano adopten todos los medios de calidad en España en prensa escrita. ¿Por qué? Porque están pasando varias cosas en el mundo. La publicidad en digital crece, pero crece para que se la lleven Google y Facebook, no crece para los medios. Para los medios decrece. Para los medios de comunicación la publicidad en Internet decrece y sigue decreciendo.
hasta el punto de que para conseguir los mismos ingresos por el mismo euro necesitas más páginas vistas. Más páginas vistas en una carrera que lleva al precipicio, que lleva a publicar noticias virales de dudosa realidad, noticias entretenidas y dejarlas importantes abajo, noticias de consumo muy fácil y por las que evidentemente el lector no va a estar dispuesto a pagar. Esto va a generar, y está pasando ya en Estados Unidos, dos tipos de prensa escrita en Internet, o de prensa en Internet. Aquella que se financie solo con publicidad y que será cada vez más sesgada, cada vez más poco fiable, cada vez más sensacionalista, cada vez de peor calidad, porque tendrá que generar más páginas vistas para mantener los mismos ingresos, o cada vez más vendida a un buen postor, que también sucederá. Y la prensa que viva de los lectores. En Estados Unidos esa segmentación se está dando ya de manera muy clara. Por un lado van las viejas cabeceras y algunas digitales al pago, con un porcentaje cada vez mayor dependiente de los lectores. En las cuentas del New York Times está en el entorno del 50%. Y por otro lado, noticias, foros de fake news, noticias sensacionalistas, noticias virales, gatitos, y aquello que yo creo que no es el tipo de periodismo que provocó que en todas las democracias liberales el periodismo, el derecho a la información esté protegido en las constituciones. Se protege por ese periodismo que sirve para denunciar abusos y ejercer de contrapoder, no para que demos informaciones sensacionalistas. Y decía que el modelo, evidentemente en el diario lo tenemos claro porque es evidente que nos está funcionando. Estas cuentas son, llevamos 6 años, de los cuales 5 largos han sido en beneficios, creciendo todos los años entre un 25 y un 40%. Pasamos de ser una redacción de apenas 12 personas a una de más de 80, más todas las ediciones locales asociadas y portales como Bertele, que es nuestro, que nos van ya a un total de más de 120, 130 personas trabajando en el diario.es o en los medios asociados al diario.es. Hemos empezado desde cero. Yo soy no solo el director, sino el consejero delegado y el principal accionista. Y tenemos la ventaja, además, de que cuando me reúno con mi equipo de redacción por la mañana para ver con qué vamos a salir al día siguiente, allí está la mayoría del Consejo de Administración también. No tengo que preguntar a nadie por encima de mí que no se dedica a la información, que me tenga que decir, es que, verás, aquí no, porque tengo pendiente una recalificación o tengo pendiente un problema de un crédito o tengo pendiente lo que sea. Nosotros no tenemos esos problemas y eso nos da una enorme independencia. Y para terminar, insisto, creo que la segmentación entre la prensa, entre los dos tipos de prensa escrita, va a llegar muy rápidamente también a España. Ya ha llegado fuera de España, en Estados Unidos es cada vez más evidente este cambio de los que viven solo de la publicidad, con los problemas de la publicidad en Internet, y los que viven de la publicidad y los lectores. Hay varios modelos de pago, no todos son los del diario.es. El nuestro, como sabéis, es un modelo donde no cerramos información, es un modelo más de donación, en el sentido de que nuestros 34.000 lectores que pagan, 34.000 socios, estamos a, creo que son 12 de llegar a los 34.000, empezamos el año en 22.000, hemos crecido muchísimo este año. Esos 34.000 lectores pagan para que todo el mundo pueda leerlo. A cambio reciben que ven la página sin publicidad, que les mandamos una revista a casa, pero la razón fundamental por la que pagan es porque podamos hacer el periodismo que hacemos y tenga el mayor impacto posible. Ese es un modelo que también está aplicando, por ejemplo, el The Guardian, que son socios nuestros en la edición internacional y que ellos mismos han contado varias veces que se inspiraron en el modelo del diario.es para poner en marcha su modelo de membership y les ha ido muy bien. Ellos son una fundación y han conseguido unas cifras de suscripciones enormes, en un mercado global también, pero que les ha generado unos ingresos importantes. El otro modelo son los muros de pago, con distinto nivel de porosidad. Más cerrado, menos cerrado, cerrado del todo como puede ser Mediapart o Infolibre en España, poroso, como el muro que inventó el New York Times y que están aplicando muchísimos periódicos, pero bien sea para modelos cerrados, bien sea con muros porosos o bien sea con membership, con suscripciones socios, como los llamamos nosotros, el pago va a llegar a España en cuestión de meses. No solo en el diario.es, sino en absolutamente toda la prensa escrita o casi toda la prensa escrita. Habrá otros modelos, pero creo que a medio plazo este es el único modelo que le queda a la prensa si quiere de verdad ser eso que es la prensa en las constituciones democráticas, el garante de que no se cometan abusos, que se persiga los abusos de los poderosos, que se fiscalice a esos poderosos y que en el fondo defienda la democracia. Venga, pues planteado así, Borja, ¿la prensa pagada por los lectores o por los anunciantes o por los sistemas tradicionales es más independiente una que la otra? ¿Es más veraz una que la otra? Yo creo que, creo que no necesariamente.
Nacho, yo creo que hay un tercer modelo que no ha comentado. Bueno, yo acabo de llegar a España después de casi 5 años fuera, llevo 2 meses aquí, y un tercer modelo en alza y sobre los que se está sustentando un gran periodismo de calidad es el que está financiado por las fundaciones y por los non-profit. Muchas de las grandes investigaciones que están saliendo hoy en día, por ejemplo, aquellos audios, os acordaréis, de niños llorando en centros de detención, salen de ProPublica, que es un medio financiado por fundaciones. Quizá es un sistema más complejo en España, pero creo que vale la pena explorarlo, ¿no? A mí me preocupa mucho, ¿no? Y con lo que he visto en las últimas semanas, y respondiendo a la pregunta si es de pago la verdad, el peligro que ya he visto históricamente de los medios y de medios tradicionales intentando convertirse en los poseedores de la verdad y luego vender mentiras en los kioscos. Y eso lo hemos visto en bastantes casos en los últimos años, y esa analogía que se hace de medio tradicional, de medio legacy, de periódico de papel equivalente a verdad, equivalente a calidad, no creo que sea cierta. Creo que es peligrosísimo apropiarse de la verdad para tratar de hacer un negocio de ella. Y precisamente por hacer negocio y por intentar hacer sostenibles los medios, pues yo he visto bastantes estrategias comerciales que acababan justo en el extremo opuesto, que era mentir, manipular para mantener audiencias altas, para aprovecharse de las emociones de la gente y construir un modelo de negocio sobre ellas. Y eso me parece muy preocupante. Creo que la verdad es libre, la verdad no pertenece a nadie, la verdad no pertenece a los medios, y creo que ese intento a veces de apropiación me parece peligrosísimo. Mi pensamiento en los últimos años ha cambiado bastante. Yo he cambiado de opinión. Me fui a trabajar soy un periodista de periódico, de papel, por edad, pero a finales del año 2002 me fui a trabajar a Internet, y yo creía totalmente en medios abiertos, sustentados sobre la publicidad, donde lo que buscabas eran grandes audiencias, grandes volúmenes, y creía que íbamos a mantener el negocio y a construir un negocio sobre eso. Hoy no creo en eso. Hace ya bastante tiempo que no creo en eso, ¿no? Pero tampoco creo en modelos de negocio de pago planteados como un intercambio comercial, ¿no? Escucho mucho a periodistas decir es que lo que hacemos cuesta mucho, es que tener corresponsales X nos cuesta mucho dinero, es que hay que pagar por lo que hacemos. Me parece un planteamiento totalmente erróneo. Es una perspectiva siempre del lado del periodista y no de la audiencia. Hay que preguntar mucho más a la audiencia si ella de verdad cree que lo que hacemos vale tanto, si encuentra esa diferencia en lo que hacemos y vale la pena pagar por ello, ¿no? A José Antonio, en cualquier caso, el empresario de un medio de comunicación lo primero que tiene que buscar es la rentabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente. Estamos buscando la cuadratura del círculo. Exactamente, evidentemente. No hay más fórmula de ser independiente, de ser medio de comunicación de calidad, que sea rentable. Si no eres rentable, no eres ninguna otra cosa. No cumples ninguna de las funciones que como medio de comunicación, en cualquier dimensión, en cualquier soporte, tienes. Y ahí está el problema. Vamos a ver, ¿cómo puede una empresa periodística en estos momentos ser rentable? Estamos en una situación en la que el negocio tradicional, bueno, de empresas como las de todos los que estamos aquí, bueno, hay algunos nativos digitales, pero de los que hemos hecho la transición de papel hacia digital, que el negocio tradicional se nos ha ido y hay que certificarlo, no hay más remedio porque es así. Y no somos capaces de traducir las enormes audiencias que tenemos en digital en ingresos. Un periódico como el que yo dirijo, Diario de Sevilla, es un periódico provincial de cierta dimensión, puede tener unos 2 millones de usuarios únicos mes. Sé que es una cifra que al resto de los que estáis aquí os parecerá muy baja, pero para un periódico local, bueno, pues es una cifra en la que nos permite pues, movernos con comodidad e influir. No convertimos esos 2 millones de usuarios únicos en negocio, en ingresos publicitarios. Si estamos perdiendo, por un lado, el negocio tradicional del papel y no somos capaces de rentabilizar el nuevo negocio que se abre. Esto que nos lleva a una conclusión. La pregunta de la mesa, ¿es de pago la verdad? Sí. ¿Quién la tiene que pagar? Aquellos que busquen un periodismo que tú le puedas dar de valor añadido
de influencia, de que aporte temas exclusivos, que aporte temas nuevos. Yo creo que la única fórmula para ser independiente, para ser un medio de comunicación que se pueda proyectar a futuro, es que una parte importante de los ingresos que te vayan a llegar lleguen por parte de los lectores a base de que tus contenidos puedan ser de interés para una serie de lectores dispuestos a pagar. Y por otro lado, creo que la publicidad va a seguir siendo una fórmula tradicional de financiación, pero no debe ser la que determine. Ahora mismo yo creo que una de las grandes crisis que tiene nuestro sector en España es que, aparte de que hemos dejado de vender en kiosco como vendíamos antes y demás, la gente nos percibe débiles y no independientes. ¿Por qué? Porque sabe que en nuestra estructura actual se basa en la influencia que puedan tener sobre nosotros pues, operadores públicos y privados que operan en el mercado publicitario. Y esto nos lleva a una deriva fatal, y es la deriva que hay que romper. Y creo que tenemos una oportunidad para romperla en los nuevos medios. Pues le pregunto a Nacho. Nacho, ¿la publicidad determina tanto los contenidos? ¿Es más veraz un medio que se financia con menos publicidad? Esa pregunta es complicada, en tanto en cuanto todos los medios actualmente básicamente nos basamos en publicidad. ¿Qué quisiéramos todos los medios? Depender menos de la publicidad, lógicamente. Pero por ahora el modelo ha funcionado, ha sido viable, y yo creo que frente a muchos medios y periodistas que nos rasgamos las vestiduras de que podía ser mucho mejor el periodismo en España, yo creo que en España se hace buen periodismo y de calidad. Pero es cierto, no nos podemos engañar, que aunque hay muchos problemas, lo que sí tenemos claro es que para la independencia, solo la independencia económica, y si es sin publicidad mejor, pero solo la independencia económica nos lleva a la independencia informativa. También es verdad que solo el periodismo de calidad, el periodismo de investigación, de análisis, que cuesta dinero, que es caro, te da influencia, y solo la influencia en el medio y largo plazo será monetizable o te va a dar dinero. Es decir, porque es verdad que hablamos mucho de clics, hablamos mucho de, lo decía antes Nacho, de los gatitos, la viralidad, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo. Muchas veces me preguntan, me hablan de que la prensa digital es el futuro, y yo digo que no, que es el presente, y si no nos damos prisa será el pasado. Y lo vemos porque los periodistas o los medios de comunicación, los medios digitales, y todo esto os lo dice alguien, un medio como El Confidencial, que tiene 150 trabajadores, más casi 100 periodistas, que es rentable y que hace trabajos periodísticos que son caros, ¿no? Pero hemos cometido un pecado capital, yo creo que es de inicio, que es la prensa digital, que es intentar copiar a la prensa de papel, y somos dos medios totalmente distintos. Y hay algunos datos que te llevan al pesimismo, porque lo que hace la prensa digital es llenar sus páginas de banners, que es lo que te da ingresos, y cuantas más páginas vean, sean de gatitos o lo que sea, más ingresos obtienes gracias a esos banners, y te das cuenta que ese modelo pues, está empezando a dejar de funcionar, y quien no quiera verlo pues, es que está ciego, ¿no? ¿Por qué? Algunos datos para que os veáis cuenta de que este es un problema que cada vez va a ir a más. Básicamente, más de la mitad de los anuncios en los periódicos online no se ven, ¿vale? De los casi 5.000 millones de dólares que se gastan los anunciantes en los diarios, en las webs, en los blogs, lo están viendo robots, no lo ven lectores, no son lectores los que lo ven. El 85% de la inversión publicitaria, como se ha dicho en esta mesa, va a Google y va a Facebook. Y encima están los adblockers, que ya sabéis son estas aplicaciones diabólicas que os bajéis algunos, que te quitan la publicidad de las páginas y no llegan ingresos al editor, no llegan ingresos al periódico. Esto hace que la situación sea complicada. Y esto es lo que hace, y no lo podemos negar, que lógicamente todos, absolutamente todos, estén sondeando vías de financiación alternativas, porque saben que este modelo que nos sirve, y yo creo que nos va a seguir sirviendo, basado en la publicidad durante mucho tiempo, y que nos ha permitido hacer un periodismo de calidad, porque sinceramente soy el primero que defiende este tipo de periodismo, es un modelo que se está agotando. Quizás no sea el próximo año, no sea de 2, no sea de 3, y todos los medios tenemos que buscar vías de financiación alternativas para conseguir depender cada vez menos de la publicidad y ser cada vez más independientes económicamente. Lógicamente, tú lo has dicho, Borja, o sea, el lector o el cliente no es tonto. Es decir, si
si nosotros queremos ofrecer un producto distinto, tiene que tener la suficiente calidad, tiene que tener la suficiente innovación para que el lector / cliente te pague por él. No vale decir, oye, mis contenidos actuales son muy buenos, tú deberías pagar por ellos. No, señor. No, los medios tienen que hacer un esfuerzo por hacer un producto totalmente de calidad, una materia prima que tenga la calidad suficiente, ¿no? Más de lo que estamos ofreciendo actualmente. ¿Y cuál tiene que ser este producto? Este producto que sea susceptible de cobro, de pago. No inventamos la rueda. El New York Times lo ha dicho ya en unas cuantas ocasiones, ¿no? Es un modelo de éxito el New York Times. El New York Times dicen que no quiere el clic fácil, que no quiere el carril, no quiere seguir tanto las agencias, lo que te va marcando la agenda, sino hacer un contenido propio lo suficientemente bueno como para que paguen por él, como para tener suscriptores. Es decir, no quiere contenido farragoso, no quiere la noticia de agencia, quiere contenido, periodismo de investigación, quiere análisis, quiere fact-checking, tiene subirse a este carro. Básicamente, esta es una de las vías, pero no solo. Hemos hablado aquí de fake news, y se habla recurrentemente de fake news, de posverdad. Tenemos que dar claves, es decir, aquí se habla mucho de la información, de la sociedad de la información. Tenemos información para aburrir, demasiada. Hoy nos levantamos con una cosa, dentro de una hora otra, y no sé cómo acabará la noche, pero siempre hay demasiada información, pero eso es ruido. ¿Qué te exige el lector / cliente? Que seas capaz de descodificar ese ruido, que des las claves. Es decir, pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, que ahora mismo no lo estamos haciendo ver. No estamos descodificando ese ruido, no estamos descodificando esa realidad. No tenemos perspectiva. Eso, tenemos que dar información, tenemos que dar claves, tenemos que hacer prospectiva capaz de descodificar esa información. Y después también yo creo, para combatir las fake news, para combatir la posverdad y todo esto que se dice, yo creo que en este periodismo, si queremos hacer que sea periodismo de calidad y que es susceptible de pago, tiene que ser también un periodismo basado en unos principios y valores. Que yo sé que esto está muy bonito decirlo, pero que después hay que hacerlo, y que muchas veces es un discurso que se queda huero, vacío, porque nadie lo hace, ¿no? Pero cuando vives acontecimientos como los del 8 de marzo que hemos vivido este año, o cuando ves determinados comportamientos, sabes que al final el lector / cliente va a premiar a aquellos que, siguiendo un código deontológico, ejerzan de mejor manera su labor periodística, ¿no? Entonces, fijaos que el Confidencial, el periódico que dirijo y que me siento muy orgulloso de dirigirlo, cumple este año 17, el próximo año cumplirá 18, y cuando nos planteamos qué queremos ser de mayores, qué queremos tal, no nos planteamos nunca ser el periódico que más lean en España, que más clics tengan, que nos encanta que tenga muchos clics y que crezca todos los meses, y aparecer muy bien en Comscore, ¿no? Que eso nos encanta, ¿no? Pero esa no es nuestra misión, o no debería ser la misión del periodista. La misión del periodista de un medio además por el que los lectores paguen por él, es ayudar a la sociedad a ser un poquito mejor. Y ayudamos a la sociedad siendo un poquito mejor haciendo periodismo de calidad. Y ese periodismo de calidad, lógicamente, cuesta dinero. Con lo cual, en esta pescadilla que se muerde la cola, estamos en el principio, siempre lo digo yo, de un proceso que nos llevará a unos medios más sólidos, más potentes, donde la firma pesará mucho y que serán seguramente muchos de ellos de pago. Escuchamos a Encarna sobre el modelo de negocio y luego ya entramos en el debate. Encarna. Sí, yo puedo compartir gran parte de todo lo que se está diciendo aquí, y como me toca cerrar un poco este primer turno, tengo el lujo de poder también puntualizar. Claro, el periodismo ha sido siempre caro, la verdad se ha pagado siempre. A mí me gusta mucho citar a Miguel Strogoff. El libro de Julio Verne, aparte del Correo del Zar, hay dos periodistas que son dos piezas fundamentales en el libro, cuando van a cubrir la rebelión contra el zar en Siberia. Y Julio Verne, que ya sabemos todos que era un apasionado de las nuevas tecnologías, de todos los inventos, en ese momento, como tenemos ahora Internet o tenemos el Big Data, entonces era el telégrafo. Bueno, pues Julio Verne describe a los corresponsales, al francés, al inglés. Dicen, fulanito era aguerrido, era rápido, era simpático, del otro dice era aventurero, era más reservado. Dice, eran muy buenos profesionales los dos, pero
concluye Verne, sobre todo tenían dinero, que es la herramienta más importante que una empresa periodística puede poner al servicio de sus periodistas y de sus lectores. Esto era Julio Verne, que como sabéis es palabra de Dios, no hay que inventó todo, se adelantó a todo, ahora sería muy feliz, seguramente en esta época. Él sabéis que se alimentaba de lo que leía en los periódicos, por cierto, para imaginar un mundo mejor, más avanzado. Esto es así, ha sido así siempre. No podemos equivocar el hecho de que la información la pongamos, las empresas, los periodistas, al servicio de los lectores gratis, porque entonces estaríamos diciendo que los periodistas que hacen información en televisión o en radio o en periódicos gratuitos como el que tengo el honor de dirigir, 20 minutos, no son homologables porque no cobran, ¿no? Yo creo que en tiempos desde que se inventaron la radio y la televisión, desde que llegó la fórmula de Internet abierto, la diferencia se hace entre el periodismo de rigor, calidad y veraz y el periodismo que no lo es. Como decía Borja, nadie tiene la patente de porque soy de pago, porque soy más caro. Yo os hablo desde una empresa que me da un poco de vértigo decir que tiene 123 años, la matriz, el Heraldo de Aragón, es la matriz de Neo, yo llevo allí casi 40. Vi el plomo, vi el offset, vi llegar Internet y durante el tiempo en que nacía esta jornada, en 2003, en la que tuve la suerte de estar, en la inaugural, había una euforia en las redacciones, porque estábamos viendo que nacía Internet, estábamos creando redacciones diferenciadas, todavía no se había generado la crisis de desafección de los lectores y la publicidad fluía a raudales. Tanto que a veces los periodistas nos permitíamos quejarnos de la publicidad y siempre había sabios veteranos que nos decían, quietos, o sea, a ver, donde hay publicidad, nos decían, resplandece la verdad, que era un pareado. Bueno, ¿qué querían decir con eso? Primero, que la publicidad institucional, que en ese momento era muy potente, la publicidad que venía de los poderes políticos, seguramente no nos iba a condicionar tanto como la publicidad de las marcas que venían transparente y claramente, no engañan a nadie, estaban allí y nosotros seguíamos dando noticias denuncia, seguíamos haciendo campañas, o sea, los periódicos sostenidos por la publicidad y los lectores han cumplido su labor con mucha dificultad, pero muy acertadamente. ¿Qué pasó? Que cuando ya vuelvo a estos años, cuando viene ese espejismo con la llegada de Internet, ese espejismo en el que creemos que la información puede ser gratis, pero sabemos que nunca lo ha sido, y también ese espejismo por el cual confundimos datos con información o redes con información, y entonces viene lo que viene, ese tiro en el pie que nos pegamos los periodistas, que es muy nuestro, porque a veces somos muy masoquistas, cuando decimos que el periodismo es ciudadano y que cualquiera con un micrófono es un periodista, pues no. Si hay un incendio, no me deis un extintor, porque no lo voy a pagar bien. Llamad a los bomberos. Entonces, hacen falta profesionales. Tuvimos todos esos espejismos. ¿Y qué pasó? Pues que las cosas han ido poniendo estas ilusiones, las han ido poniendo en su sitio. Ahora, en los periódicos de papel se han invertido los términos. Teníamos a lectores y anunciantes, a los que nosotros agradecíamos tradicionalmente su apoyo, era un tópico de las redacciones, agradecemos a los lectores y anunciantes, claro que sí. Bueno, ahora los lectores son los que están en muchísimos periódicos, que eso es muy bonito, porque cuando llegó la crisis se pusieron a la cabeza en la aportación económica. Y yo me acuerdo en ese momento, yo llevo un año felizmente en el 20 minutos, en esa época de crisis estaba en el Heraldo y para nosotros fue un revulsivo cuando venía el director y nos decía, ya nos están sosteniendo más los lectores. Bien, porque la publicidad nos encanta, pero bueno, también era una espoleta decir, oye, aquí a pulmón con los lectores, yo creo en la complementariedad en cualquier caso.
Esto no se da así, está claro, lo han dicho todos los compañeros, no se da en las ediciones digitales. Bueno, ¿cuál es ya para ir concluyendo? Que creo que evidentemente todos tenemos que buscar fórmulas para seguir siendo solventes. En Eneo esto lo llevamos en el ADN, en la época de la censura les multaron, les impusieron directores y sabían que solo la independencia económica garantizaba la supervivencia y hacía que los lectores se fiaran de ellos, de la marca, en este caso, de Heraldo, de Eneo, de 20 Minutos. Ahora, ¿qué hizo la empresa? Que es un modelo que se está demostrando de éxito. Primero, diversificar. Decir, bueno, no nos vamos a quedar solo con los periódicos, vamos a hacer audiovisual, estamos con el sector de la distribución, hemos creado una ingeniería de tal manera que puede haber pasarelas entre los negocios y puede haber una solvencia de grupo. Luego están las unidades de negocio por las que, por supuesto, hay que trabajar. Que en este momento, hoy, sabemos que con la publicidad y los lectores en el caso de los diarios de pago y con la publicidad en el caso del 20 Minutos estamos allí y podemos afortunadamente decir que somos solventes, perfecto, pero hay que pensar en mañana. Pensar en mañana y buscar esas fórmulas que estabais diciendo, generar comunidad de lectores. A mí, desde luego, no me gusta la palabra muro, prefiero el lector efectivamente que se siente apegado y ese lector del siglo XXI que nos pueda decir lo que nos decían de toda la vida. Yo aprendí a leer en tu periódico. No sé cuál será la fórmula del siglo XXI, pero tenemos que crear esa confianza, ese apego y ese cordón umbilical. Yo confío que, bueno, pese a todo, llevo muchos años, pero he decidido que no puedo perder el optimismo de la voluntad y también de la cabeza. Entonces, que hay que seguir allí. Os pregunto casi para abrir el debate y cojo algo que decía Nacho antes, ¿no? Cuando se plantean qué queremos ser cuando seamos mayores en el confidencial, ¿no? Pues ofrecer calidad, ofrecer firmas, ofrecer análisis, ofrecer buen periodismo en definitiva. Mi pregunta es, ante los modelos que se han puesto aquí sobre la mesa, ¿quién está dispuesto, o sea, qué ciudadano está dispuesto a pagar por esa calidad cuando tiene muchísimas cosas gratis, ahora mismo? Tiene desde periódicos serios y con prestigio hasta toda la información que circula por las redes, que muchos ciudadanos consideran que es la información, es su manera que tienen de informarse. ¿Quién está dispuesto a pagar? Fíjate, no sé si esto no se ha quedado sin batería. Ahora, fíjate, Ángels, este año Axel Springer organiza siempre una especie de evento donde invita a editores de toda Europa para analizar un poco cómo estaban avanzando en su modelo de pago que les asegure la supervivencia financiera y que a su vez reste su dependencia de Google y Facebook, ¿no? Y entonces siempre hacen una macroencuesta por toda Europa, lo analizan mucho y los lectores que estaban predispuestos al pago en un año había pasado del 50% a más del 70%, ¿vale? Estos son los datos que manejan los editores. A la hora de la verdad, en Europa y sobre todo en España, muy poca gente está dispuesta a pagar. Una cosa es el porcentaje que dicen y otra cosa es cuando ellos tienen que realmente abonarse o pagar una publicación. Dicho lo cual, aquí hay dos elementos. Uno, que con el contenido actual que se ofrece en la prensa, tú tienes que hacer siempre la pregunta, ¿mi contenido es muy diferente al que ofrece mi rival de forma gratuita? Si la respuesta es sí, tú no puedes tener un modelo de pago. Si tú tienes un modelo de pago como el Financial Times, que te da 12 newsletters especializadas en leyes, especializada en private equity, especializadas en muchos tipos, donde tienes una información que no puedes leer en ningún otro sitio, entonces sí te van a pagar por ello. Pero para eso es la pescadilla que se muerde la cola. Tienes que tener financiación necesaria para hacer un producto de calidad ad hoc para un cliente que ahora mismo no tiene. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el sector es que durante más de 2 décadas hemos acostumbrado a la gente a que el periodismo de calidad, que como decía Nacho, se ha hecho en España muy buen periodismo en los últimos años. Se ha hecho buen periodismo en papel, que se ha volcado
a web y se ha hecho buen periodismo en medios nativos digitales. Eso lo hemos regalado y lo hemos puesto al mismo nivel que los gatitos, que no sé quién antes se refería a los gatitos, no había ninguna diferencia. Tú entrabas en cualquier web y te encontrabas lo mismo. La última investigación de un periodista de calidad que había empleado tiempo, dinero y demás, al mismo tiempo que una información viral. Y cuando te ibas a lo más visto, la información viral estaba bastante por encima de la información que había costado trabajo, dinero y valor añadido hacer. Entonces, ahora el reto es cambiar ese chip, decirle a la gente, no, por algunas cosas sí tienes que pagar. Sí, y como decía Nacho, sí, la predisposición así general es más o menos amplia, pero luego todo el que lo ha intentado, algunos medios españoles lo han intentado, han tenido que dar marcha atrás. Hacer esa transformación va a ser complicadísimo y como tú no le des al lector productos casi hechos a medidas, el modelo de Financial Times que decía Nacho es claro, como tú no inventes la fórmula para darle al lector lo que de verdad el lector necesita, necesita en su proceso de toma de decisiones, o si es empresario, si es político, si vaya usted a saber, o en su proceso de sentirse una persona informada, lo de cobrar por contenidos, después de 20 y tantos años de no cobrar por ningún contenido, es muy complicado, ¿eh? Sí, bueno, voy a insistir un poco en lo que decía Nacho, ¿no? Yo creo que la pregunta casi hay que invertirla, ¿no? Porque creo que lo que primero que hay que pensar antes de si los lectores van a pagar o no es qué vamos a hacer nosotros para incentivar ese pago, ¿no? Miras dices, hay un aluvión de medios, hoy cada persona que se va de un medio tradicional monta un medio, la diferencia entre uno y otro es mínima, pues no sé cómo se va a construir sobre eso un modelo de negocio, ¿no? Entonces el planteamiento hay que hacerlo a la inversa y de nuevo hay que volver a ponerse en el lado del lector y no en el lado de los periodistas. ¿Y qué les vamos a dar? Que les valga la pena. Yo creo que con lo que vemos hoy en día creo que hay que hacer un cambio muy fuerte, hay que sentirse muy cómodo para empatizar con un núcleo, ¿no? Y yo ahí, bueno, lo digo públicamente, en privado, y a Nacho se lo he dicho muchas veces, lo que admiro, lo que han conseguido ellos en los últimos años y la estrategia que han seguido de empatizar con un grupo de audiencias sin obsesionarse con la masificación y construir poquito a poquito un modelo de negocio, ¿no? Y pensando en el lector desde el principio, ¿no? Yo veo demasiadas cosas muy parecidas. Lo que discrepo un poco es cuando se piensa que los medios cometieron un error en no cobrar desde el principio, eso que tienden a llamar el pecado original. Yo creo que habría sido imposible que si los medios hubieran cobrado desde el principio, hubieran construido realmente medios digitales con su propia narrativa. ¿No? Yo hice el cambio a Internet a finales de 2002, muy poco después el país se puso de pago, yo trabajaba en El Mundo entonces, que uno estuviera de pago y el otro estuviera cerrado permitió que uno volara libre, trabajando, innovando, creando nuevas narrativas, pensando en el medio digital. Que un medio estuviera cerrado lo que provocaba era que no competía, que el periódico realmente era el que impactaba sobre la parte digital, mucho más que dejar al medio volar libre. Yo creo que en el sentido de... Y bueno, el país, os acordaréis que intentó cobrar, tampoco le fue tan mal y luego reculó porque el modelo de negocio pues no estaba ahí y porque el mundo le competía muy duramente, ¿no? Y supongo, bueno, que era... Y vimos ocasiones que fueron realmente muy fuertes desde el punto de vista periodístico, como el 11 de marzo de 2004, cuando ocurren los atentados, un medio está en abierto y el otro medio está encerrado. Y eso no se solucionaba con coger ese día y abrir y decir, hoy estoy abierto, porque la gran diferencia es que en un lado había una redacción que se había acostumbrado a trabajar durante años de manera muy competitiva, pensando en el lector y en crear narrativas propias digitales y contenidos propios que nacían de un equipo por entonces separado de la parte del papel y se había convertido en una referencia periodística frente a un equipo que realmente tenía mucho más adormecido el músculo porque al estar de pago pues no competía. Entonces yo no creo que aquello fuera un pecado original, creo que el problema ha sido la lentitud de movimientos de las empresas mientras veían cómo el modelo publicitario
ya no iba a funcionar, y eso lo íbamos viendo por lo menos 5 años, cuando Google, Facebook empiezan a destrozar todo el modelo publicitario, no haberse movido a mayor velocidad. Creo que la parte del negocio, si los periodistas en muchas redacciones hemos sido lentos en cambiar, que así ha sido, la parte del negocio también ha sido incluso más lenta en cambiar, y eso suele ocurrir, ¿no? Estoy de acuerdo con Borja también en eso, en muchas de las cosas que he dicho antes también, en que no es un pecado original, era un modelo distinto y una situación distinta. El problema no es que no se pudiese en aquel momento crear medios rentables e independientes, como lo es el Confidencial, solo de la publicidad. El problema es el futuro al que nos enfrentamos, con las impresiones de publicidad bajando, y sobre todo con un cambio total en el concepto de publicidad. Publicidad antes era algo que te ponían en medio de algo que no querías ver y que te tragabas en medio. Los anuncios de la tele, ¿no? Tú querías ver la película y te metían un anuncio. Publicidad ahora es que si yo estoy buscando casa y busco algo relacionado con la casa en Google, me va a poner anuncios de eso persiguiéndome por todas partes, porque los buscadores, las redes sociales saben información de nosotros y nos sirven publicidad que queremos ver, o que por lo menos está relacionado, a veces que no la queremos ver, ¿no? Buscas una aspiradora y te está persiguiendo la aspiradora como en una película de terror. Pero ese tipo de publicidad, a diferencia de lo que podemos hacer los medios, tiene un valor que nosotros no podemos dar al anunciante. Tú antes eras un broker que querías llegar a gente que comprase acciones y las vendiese y darles un servicio de broker online. Pues te anunciabas en el Expansión y en el 5 Días, o en los cuadernillos de negocios de los periódicos. Tú ahora lo que haces es buscar la palabra cotización Santander y comprarla para que cuando alguien busque eso en Google, que lo hacen a todas horas, saber que ese tío tiene acciones. Y eso hace que el modelo de publicidad cambie completamente y nos lleve sí o sí a que la única manera de pagar las grandes redacciones, las redacciones capaces de tener a 5 periodistas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo persiguiendo qué está pasando por allí, y a un periodista por partido y otro en el gobierno y a otro, bueno, lo que es la prensa de calidad tal y como la entendemos a nivel nacional y también local. Para hacer eso no va a valer con la publicidad. Antes valía, ¿eh? Antes sí valía. Y de hecho el modelo del Confidencial, que admiro mucho y que he seguido muy de cerca también para montar el diario, se ha basado en un modelo que ha sido válido, que no es tanto que la publicidad sea tóxica, no he querido decir en ningún momento eso. Es que si tú dependes de pocos, es peor que si dependes de muchos. Y que si tú eres rentable, es mejor que si no lo eres para la independencia. La independencia, la tengo bastante teorizada, para mí son 4 factores. Es la propiedad, la rentabilidad, la deuda y los ingresos. Y ¿eres rentable? La primera pregunta. La segunda, ¿quién te paga? Mejor que sean muchos a que sean pocos. Mejor que sean 34.000 lectores a que sea un gobierno. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu propietario? Porque puede tener tu dueño, tu propietario, intereses ajenos a la información que afecten a tu independencia. Y la cuarta es a quién le debes dinero, porque acaba siendo esa deuda parte de tu propiedad. Y creo que ahí es donde puedes teorizar la independencia, y por esa razón me da la impresión, y no es tampoco una teoría mía loca, es lo que está pasando en todo el mundo en la prensa occidental, que casi todos los periódicos que queramos mantener modelos basados en prensa de calidad y no modelos basados en audiencia barata, que son la gran diferencia va a estar ahí, en si queremos competir por coste o por calidad. Si queremos competir por coste con YouTube, tendremos que bajar mucho la calidad, porque para generar vídeos YouTube no paga nada. Nada. Lo suben los youtubers solos. No hay necesidad de pagar a YouTube para producir los contenidos. O si queremos competir en coste con Facebook, también lo vamos a pasar mal, porque en Facebook somos nosotros los que subimos los contenidos, no los genera Facebook. Facebook genera la tecnología. Por esa razón creo que la única manera de poder a futuro, no hablo de, y creo que ya a presente, al menos en nuestro caso en el diario.es, de generar estructuras económicas que permitan solucionar la pregunta que hacía al principio, que no es cómo se hace una noticia, sino cómo pagamos al periodista para que eso no afecte a la información, la única manera es los lectores. Mira, yo sí quería también completar lo que comentaba, creo que era Borja, acerca de la lentitud en que las empresas se adaptaron o nos adaptamos después del arranque gratuito a buscar la manera de encontrar financiación. Creo que allí también faltó seguramente una unidad o una estrategia común de acción por parte de los editores en los aspectos básicos, porque luego eso no está reñido con que Ignacio Escolar tenga un modelo en su periódico, Nacho tenga otro, el 20 Minutos, que es un periódico de audiencia masiva,
y de entretenimiento de calidad tenga otro, porque no vamos a tener es que el día que nos seamos iguales, pues bueno, eso será, allí habremos muerto. Y entonces esas dos, la capacidad de reacción, una unidad básica de estrategia y luego también aprender de las experiencias, porque creo que todas las experiencias que están poniéndose sobre la mesa son complementarias. También algo que está reñido con la rentabilidad, que es la perseverancia y la paciencia. Hace poco, cuando estaba leyendo notas para venir a esta cita, leía que el New York Times ha tardado 7 años, que es como una cifra así bíblica, de paciencia y de tenacidad, y muchas inversiones en tener la cifra muy envidiable de más de casi 3 millones de suscriptores. Es el New York Times. Ellos también han sufrido, que seguramente hay que ponerlo aquí, han sufrido su experiencia de las terminales falsas, de las interferencias en las elecciones que dieron el triunfo a Trump y que se han visto tan claramente, esas terminales que surgieron como hongos en Macedonia y que estaban pues influyendo o queriendo influir en el triunfo de Trump. Es una serie de conjuntos de factores para llegar a esa independencia, una independencia que, como nos gusta decir en Eneo, en absoluto es neutralidad, porque eres independiente, pero no podemos ser neutrales en la defensa de los derechos humanos, de la Constitución o de una sensibilidad social. Sí, no, quería dar un dato, que me he ido a explicar una cosa y quería dar un dato antes que se me ha pasado, que es, preguntabas cuánta gente está dispuesta a pagar. Yo tengo números, lo tenemos bastante estudiado. El diario.es tiene una audiencia entre 10-12 millones, oscila bastante porque a diferencia de otros medios, y no hay ninguno en esta mesa, pero todos sabemos de qué hablo, no estamos comprando masivamente tráfico en Facebook y de esa manera nuestra audiencia pues tiene los picos relacionados con la información y con el verano, como debería ser natural en un medio de comunicación de información política como es el nuestro. Eso hace que, pues eso, alrededor de 10-12 millones, que no son 12 millones de lectores, no me atrevo a llamarlos así, son usuarios únicos. Lectores de verdad, estamos alrededor de 1 millón, entendido como gente que entra 3-4 veces por semana. Es un lector de verdad. Y de ese millón están pagando 34.000, es un 3,4%. Es un porcentaje muy bajo. Probablemente cambiará si el modelo de mis competidores y el resto de los medios españoles va hacia modelos de pago, cambiarán los porcentajes. Pero aun siendo un porcentaje bajo, es un porcentaje suficiente. Porque con audiencias similares, da para pagar redacciones con sueldos equiparables a los de la prensa de toda la vida. Yo, una cosa con lo que dice Nacho, y por aclarar, creo que un tópico que la gente tiende a confundir qué es de pago y qué no es de pago. Paga un 3% de los lectores del diario, pagan por el diario y el otro también paga, solo que paga de otra manera. Paga de otra manera, ¿no? Y se tiende a hablar mucho de la prensa gratuita y creo que de ninguna manera es gratuita. Cuando tú invades al lector de audiencia, de anuncios, cuando le estás lanzando impactos permanentemente, eso no es gratis. Lo que es verdad es que ya no da eso para sostener el negocio, pero no es que estén consumiendo tu contenido a coste cero, porque luego las tarifas que se le ponen a los anunciantes, igual que se le ponían al periódico, van muy directamente relacionadas con el número de lectores que tú tienes. A mí no paga directamente la cuota. Pero déjame, Borja, porque tú le dabas la vuelta a la pregunta que yo formulaba, ¿no? Yo decía, ¿quién está dispuesto a pagar, ¿no? Tú decías, tenemos que pensar en el lector, no pensar tanto en el periodismo. Yo soy muy descreída con el lector, con el oyente y con el espectador. Y estoy muy descreída porque, además, yo creo que los medios de comunicación, generalizo, pero hay excepciones, evidentemente, ¿no? Decimos aquello que les damos a los lectores lo que quieren, ¿no? Casi vuelvo a los gatitos. ¿Tú crees realmente que a la sociedad le interesa el periodismo de calidad? Es decir, ¿tú crees realmente que la sociedad... Habrá una parte que sí, está este 3,4% que paga directamente su cuota, como los que están en Infolibre, como los que están en cualquier otro. Pero ¿tú crees que a la sociedad realmente le importa la verdad, la credibilidad, la rigurosidad, el análisis? Hablo de la sociedad en general, hay excepciones y hay gente que sí que le importa y que sí pagaría y que sí va a ello. Cuando además, insisto, la mayoría de los medios de comunicación, y ya me pongo yo dentro si queréis, le estamos dando precisamente todo lo contrario.
tú ahora entras en cualquier periódico, en el país mismo, tú entras en cualquier periódico y hay 5 noticias y hay 25 que me da igual, que son para generar clics. Entonces, yo es que estoy descreída con la gente, ¿no? Okay. No tanto con el periodismo Bueno, también, sino con la gente. Okay. Varias cosas, ¿no? Ha sido preguntar a alguien muy poco descreído. Creo bastante en la audiencia, creo bastante en la sociedad. Creo que hay muchísima gente que... y luego ya veremos el impacto que eso tiene en el cobro y obviamente después de un esfuerzo descomunal que tenemos que hacer por cambiar nuestros productos. Yo no creo que tú... Pero hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos, sin duda, pero yo no creo que tú hagas un producto de clic y creo que el país no lo está haciendo tampoco. Y estamos haciendo el mayor esfuerzo por mover el producto en una dirección que no esté sustentada sobre eso. Que pueda pasar alguna vez, puede pasar, pero hay una visión clara por nuestra parte, sin duda, pero es que no quiero mirarnos a nosotros. Es que veo más medios que están haciendo ese esfuerzo. Yo soy bastante optimista de cómo esta situación va a limpiar el mercado, cómo va a ir, cómo van a ir sobresaliendo entre este barrizal que hay ahora mismo, van a ir sobresaliendo y creo bastante. No sé por qué nosotros vamos a ser diferentes de otras sociedades cuando esta sociedad realmente, no sé, yo creo que este país es para estar orgulloso de lo que esta sociedad ha hecho en los últimos 30 años. La verdad, mucho más que otras sociedades. No sé por qué no va a dar ese paso. Y ya lo está dando, además, solo que no lo está dando con nosotros. Vamos a ver en los próximos meses cómo crece la audiencia de pago en Netflix. No recuerdo cuáles eran los números de Canal Plus en la época en que hacía un gran producto de calidad. No sé por qué no tiene que pasar con nosotros. Eso sí, no va a pasar si nosotros no cambiamos, si cada uno de nosotros no busca una voz propia y diferencial, si no buscamos empatizar de nuevo con nuestras audiencias y si hacemos un esfuerzo máximo por pensar, y yo lo estoy sintiendo ya, o sea, como decía, acabo de llegar y veo internamente la presión que tenemos, qué hacemos, pero qué hacemos desde el punto de vista del contenido para poner en mucho más valor sobre la mesa, porque sabemos que tenemos que... Y pasa también por un grado de autocrítica al que los medios no hemos estado acostumbrados normalmente. Gracias a Dios, hoy estamos ahí en un mundo mucho más abierto en el que estamos recibiendo, igual que recibimos trolls, pero también recibimos inputs de la gente. Sí que creo importantísimo, y aquí hay estudiantes, dos cosas. En un mundo tan competitivo como en el de hoy en día, creo que es fundamental que la gente que trabajamos en la parte editorial, si es que queremos crear separaciones, el contenido, la tecnología y el negocio estén perfectamente alineados. Si una de las tres patas se rompe, creo que no vas a tener éxito. Si te falla el contenido no vas a tener éxito, si te falla el negocio no lo vas a tener, y si te falla la tecnología y tú no eres capaz de crear una experiencia de usuario excelente al lector, tampoco vas a tener éxito. Eso me parece crítico, que las tres partes de las compañías vayan alineadas y al mismo tiempo. La segunda cosa que me parece fundamental es que nosotros, o los que todavía estemos a tiempo, y la gente joven, y los periodistas sobre todo, y aquí estamos todos periodistas, nos involucremos en el negocio. Creo que hemos sido alérgicos al negocio, o buena parte de la profesión ha sido alérgica al negocio. Creo que manteniendo ciertos límites, pero creo que es importante formación, ¿no? Yo no sé lo que están haciendo las escuelas de periodismo aquí, pero creo que la gente joven y la gente que salga de las escuelas tiene que salir con una sólida formación en el negocio de los medios, y creo que no existe, y lo hablas en las redacciones y ves que el nivel de conocimiento de lo que nos está pasando hoy en día en la profesión es muy bajo. Tú hablas en una redacción de que es un CPM, el 80% de una redacción no sabe lo que es un CPM. Sí. Eso realmente se puede... Bueno, esto no va conmigo, eso es grave, y más entre periodistas que se nos supone inquietos con todo, ¿no? Tienen que producirse estos cambios y sobre todo pensando en el futuro de la profesión. Tú, Borja,
Yo también soy optimista, pero soy bastante más crítico que tú. Yo creo que, como decía Ángels, el lector, el oyente, el espectador es infiel, y es infiel por naturaleza, eso por de pronto. Es verdad que no hemos cometido, yo no creo que tampoco haya un pecado capital, pero sí hay un pecado sobrevenido después de nos hemos metido, y hablo en plural majestático para que nadie se por aludido, pero sí nos hemos metido muchas veces en una carrera por la audiencia que es casi como una burbuja, es decir, igual que ha habido una burbuja inmobiliaria donde había unos promotores que se dedicaban a comprar empresas para subir en bolsa, o que se dedicaban a comprar suelo para vender pisos. Nosotros nos dedicamos también a pagar dinero a Facebook o a hacer fusiones frías para salir más bonitos en la foto, que simplemente se trata de una foto sin tener resuelto cuál es el modelo de negocio, y yo creo que ahí tenemos que entonar y entonar en mea culpa, pero soy optimista, porque en contra de lo que será la gente capaz, será el lector capaz de pagar por ese contenido de calidad, creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Pues porque lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, nos viene a dar la razón. Es decir, creo que para los medios de comunicación, y perdonadme la provocación, pero la llegada de Donald Trump, por ejemplo, a la Casa Blanca es una bendición. Temas como los de Cataluña, etcétera, te obligan a decir, oye, que todo lo que se publica en las redes sociales, en el Facebook y tal, no tiene el mismo baremo de calidad. En las propias redes sociales se empiezan a dar cuenta de ello y empiezan a discriminar más. No todo el contenido es igual, pero se han tenido que producir estos eventos para darnos cuenta de que ni todo el contenido es igual, ni todas las firmas son iguales, ni todas las cabeceras son iguales. Por lo tanto, yo creo que de un tiempo a esta parte se empieza a discriminar lo que son las cabeceras de calidad, las que hacen un periodismo de rigor, de investigación frente al resto de cabeceras, y esto al final yo creo que el lector lo irá percibiendo poco a poco, que los que van primando las redes sociales o determinados foros que priman unas cabeceras o un determinado contenido frente a otro, sí que tienes que pagar por ello. Sí, en cuanto a la dificultad del pago, pero que yo confío en que llegaremos a convencer de que se puede hacer. Orwell, en el siglo pasado, en el ensayo Libros versus cigarrillos, ya decía que porque la gente se quejaba tanto de que los libros eran caros, pero no se quejaba del precio del tabaco y compraba los cigarrillos. Esta dicotomía o esta dificultad en pagar por unas cosas y pagar es eterna, y bueno, se han seguido vendiendo libros y se venden muchos todavía, y que se vendan muchos más. En cuanto a lo que tú preguntabas, Ángels, la gente, a mí me ha tocado, claro, yo venía de un ámbito muy papel, y me ha tocado venir a un periódico que es papel y es digital, y entré en ese mundo que al principio parece infernal de ver cuáles son las noticias más vistas. Las noticias más vistas pueden producir pesadillas a priori, porque son los gatos, son cosas más subidas de tono que los gatos, y bueno, pues hay una serie de cosas que Pero lo que mantiene la esperanza y nos estimula y mantiene la fe en el lector y en la sociedad, como decía Borja, siempre entre ese grupo de gatos y de otras animaladas y animales, pues siempre voy apuntando cada día. Está el salario mínimo, están las pensiones, está el precio de la luz, está una entrevista con la ministra de Sanidad en la que habla de formación profesional, están los afectados de iDental. Todos los días está la noticia de interés político-social, o una entrevista cultural, o una entrevista que te hace pensar, que está allí. Está allí, manteniendo el pabellón, manteniendo el listón y manteniendo nuestra fe en el periodismo de calidad. Yo además pienso, bueno, muchas de esas noticias yo digo, pero claro, si tú has pinchado. Pero bueno, hay que leer. Yo voy a una cafetería a desayunar y voy a una cafetería en Zaragoza en concreto porque tienen el Le Monde, pero tienen el Hola y tienen el Heraldo de Aragón, una dieta variada. Está bien, porque lo que tenemos que hacer es leer todo tipo, y por tierra, mar y aire, leer todo tipo de información de calidad, claro. Yo que también cada vez creo en menos cosas en mi profesión. He visto de todo, como Encarna, he visto de todo.
cosas que vosotros no creeríais, como decía el de René. Pero yo sí sigo creyendo en dos cosas en las que ya creía cuando llegué, cuando era un jovencito que llegó a esto, en el poder de las marcas y en el poder de las firmas. Y creo que le vamos a dar la vuelta a este universo. Yo sigo creyendo que no es lo mismo que algo lo diga una marca, bueno, tengo aquí Ángel, que lo diga la cadena SER, porque la tengo aquí, o que lo diga un bloguero, un tuitero por ahí, y no es lo mismo la firma. El valor de la firma, yo creo que a futuro es donde vamos a volver a encontrar quizás sentido a bastantes cosas de esta profesión que ahora mismo no se la encontramos, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente con buenas marcas y con buenas firmas vamos a poder reconstruir un modelo de negocio y vamos a poder volver a ser, pues, mejor que volver a ser, volver a cumplir la función que los medios de comunicación tienen que tener en una sociedad democrática. Que ahora mismo, hasta cierto punto, aunque se cumple, yo creo que está un poco desdibujada por muchas de las cosas que hemos hablado en esta mesa redonda. Voy a frivolizar un momento. Cuando le hacía esta pregunta a Borja también llevaba parte de maldad, porque un día, la semana pasada creo que fue, hicimos un hora 25 que nosotros sobre el papel pensábamos, y no pensábamos, estábamos convencidos que teníamos un gran hora 25, pero es que Isabel Pantoja llamó a Sálvame. Y entonces, claro, dijimos, ¿tú crees que alguien cuando salgamos de aquí estará hablando de, hostia, qué buena hora 25? No, todo el mundo en los bares estaba hablando de que Isabel Pantoja había llamado a Sálvame, por frivolizar. Todo el mundo seguro que no. Bueno, casi todo el mundo, Encarna, tú también, estoy convencida. Porque nosotros lo comentamos. Es decir, cuando en la redacción se comenta que la Pantoja ha llamado a Sálvame, incluso en la del diario.es, seguro. Ah, bueno. Vamos a abrir, si os parece, el debate entre el público. A mí no me lo han dicho, pero he oído que en la mesa anterior tienen que decir quién son y de dónde son, ¿verdad? Porque dice que luego esto va a no sé dónde. Pues dejo que empiece Miguel Ángel Aguilar por ser el dueño del cortijo y ya luego... No escucha, pero la repetimos. Ahora. Bien. A propósito del pago, que ha sido el debate dominante, yo creo que lo que hay que hacer es prestigiar el pago. Que el pago sea prestigioso. Se decía cuando, en la época de las cuevas de Atapuerca, se nota que has estudiado en un colegio de pago. Se decía también de broma, se nota que has estudiado enfrente de un colegio de pago. Bueno, ir a un colegio de pago era una cosa que añadía distinción, que presuponía, eso que se dice ahora, valores. Prestigiar el pago. Pagar tiene que marcar la diferencia. Yo recuerdo unos amigos que hicieron un periódico que duró muy poco, pero que estuvo muy bien, todavía me hablan de él. Y uno de los eslogan era, periodismo de pago, solo se vende a sus lectores. Que los lectores se sientan exclusivos, que depender de muchos para no depender de nadie. La gran independencia de los periódicos, lo que les hacía ya enraizarse en un sitio con fuerza, era la sección de anuncios por palabras. Porque te puedes retirar la publicidad, el Corte Inglés, o no sé, una gran empresa de no sé cuál, pero ¿se van a poner de acuerdo 20.000 pequeños anunciantes para retirarte todos y hacerte un agujero? No. La independencia viene de la multiplicación de la dependencia, que resulta en lo contrario. Y después tienen que percibir la ventaja de pagar. Y una cosa que yo aprendí de la persona que recibió el encargo de poner en marcha en Madrid la primera tienda que hubo en España de Cartier. Podría contar muchas cosas, pero voy a contar una sola. Me dijo, hemos ido a París, nos han llamado a todos a la Fundación Cartier en la Place Vendôme, qué buen sitio. Pirucha, sí, y te voy a decir, a mí me han felicitado porque por metro cuadrado soy la que más vendo, no sé qué, muy bien. Era la guerra de Irak. Nos han dicho que no nos preocupemos,
que de esto de la guerra, que esto no va con Cartier, que no va con nosotros, que el lujo siempre va a haber. Lo que puede pasar es que cambie de manos el lujo. O sea, antes venía la condesa de puño en rostro y ahora viene el jugador del Real Madrid que abre el maletín y se lleva lo que sea de Cartier. Lujo siempre va a haber. Gente que quiera distinguirse siempre va a haber. Hay que ofrecerle cosas que le merezcan la pena pagar. Gracias. Hola, muchas gracias. Yo soy Georgina Ferri, directora de Innovación y Nuevos Negocios del diario Ara en Barcelona, Cataluña. Nosotros implantamos un muro de pago poroso desde el año 2015 y para nosotros ahí ya no está el debate, ¿no?, en si hay que pagar o no. Es evidente que hay que pagar y hay que ofrecer contenidos de calidad, como decía la mesa y como decía la anterior intervención, para que el lector, además, si le estás ofreciendo lo mismo que ofrecen los otros, no te va a pagar, ¿no? Mi pregunta es también ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que el lector va a tener que pagar, pero ¿qué pasará cuando todos tengamos membresías o muros de pago, ¿no? Es decir, la gente paga por Movistar y por Netflix, son muy pocos, ¿no? O la gente paga por una cosa o paga por otra. Allí también nos vamos a encontrar, yo creo, con un problema, ¿no? La gente paga por Spotify o por iTunes, pero no paga por los dos. Entonces, no sé, yo quería lanzar también esta reflexión a la mesa, como lo veis, porque yo creo que va a ser el siguiente debate. Bueno, yo soy raro porque pago Netflix, Movistar y HBO, pero es que me gustan mucho las series. Nosotros tenemos estudiado qué porcentaje de nuestros socios pagan por otros periódicos digitales. Es un 30%, es muy alto. Y un 30% de los que nos pagan son socios, pues, de Infolibre, de CTXT, de Público, de otros periódicos. O sea, están apoyando a otros periódicos digitales, ¿no? Y está medido. Es verdad que al final al lector vamos a volver a como era el papel, donde había unos pocos lectores, muy pocos, que comprábamos, porque me incluyo entre ellos, muchos periódicos, y había una inmensa mayoría que elegían uno, y elegían cuál prefería. Y ahí también soy optimista, como decía antes Borja, en el sentido de que esto, a mí no me parece me parece que vamos a ir a un mercado donde existan muchos menos periódicos más fuertes. Porque es cierto que en los últimos años, pues de cada ERE salían 30 periódicos nuevos, más o menos, y había muchos EREs en los periódicos que despedían gente. Y creo que vamos a ir a un modelo más sano, en el sentido de que se va a quedar claro qué medios se dedican a la información, se va a poner en valor las ventas de ejemplares. Eso que un periódico que era los periódicos que vendía en el kiosco, ¿cuánta gente pagaba por él? Pues ahora vamos a tener números reales que no serán páginas vistas hechas con trampas, para saber de verdad el tamaño de cada periódico. Saber que los anunciantes sepan cuando compran publicidad que no será de display, será de branded, será relacionada con atributos de marca que le daremos los periódicos porque seremos creíbles y esa credibilidad se pega en nuestra publicidad y transmite no en la venta directa ni en el marketing directo, pero sí en la venta de atributos de marca unos valores en función de cómo seas de respetado como cabecera y de cómo y en cuánto confíen en ti tus propios lectores. Y creo que en eso esa competencia, pues evidentemente no se va a poder pagar por 50 periódicos, pero tampoco había 50 periódicos en el kiosco antes. O sea que creo que iremos a una racionalización donde habrá a quien le vaya mejor, habrá quien se fusione, habrá quien sobreviva y habrá quien lamentablemente le vaya mal. Eso creo que va a pasar. Sí. Lo que resulta bastante sorprendente todavía en España es cómo está el mercado hinchado de medios. Y una cosa especialmente preocupante, ¿no? Y está José Antonio, es la prensa local, que haya... Y será dramático para los periodistas y muchos se quedarán sin trabajo, pero que ciudades como Málaga tengan 4 periódicos, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los lectores, ¿no? Y cuando uno tiene conversaciones no públicas con los directores de los periódicos locales en España y te cuentan la realidad de las cifras de venta en kiosco, pues estamos hablando de periódicos que venden 400 ejemplares, 500 ejemplares, en el mejor de los casos 8.000 ejemplares, y esa es la realidad y pues vamos a una depuración que está tardando más de la cuenta, ¿no? Y está creando una ficción sobre lo que son los medios y en el plano digital, pues en Madrid
pues no sé ni cuántos medios hay ya, ¿no? Todo parte de una falacia que nos la creímos al principio, y es que bueno, se abrió una ventana de oportunidad de que todo el mundo podía montar un periódico digital porque es pues, muy fácil, es muy barato, y entonces han proliferado como setas medios de comunicación digitales sin saber que ni hay dinero para todos, ni hay lectores suficientes para todo el mundo, ni todo el mundo tiene tiempo para leer toda la información que se publica. Y eso es algo que parece que no nos hemos querido dar cuenta, ¿no? Y efectivamente se va a producir un proceso darwinista donde triunfarán las cabeceras más sólidas, ¿no? Y esto es que esto ya lo hemos vivido. Además, esto no solamente afecta a los medios, afecta también a muchos otros sectores productivos por el mero hecho de la digitalización de la economía, que no es más que lo que ocurrió en la siderurgia, en la industria siderúrgica en los años 80. ¿Qué pasaba? Pues que había muchos actores, que el coste de producción, porque los periodistas pues no somos precisamente baratos, son baratos, pero cuesta hacer periodismo de calidad, tenemos que tener muchos periodistas, entonces unos costes de producción altos y unos precios muy bajos del producto, tan bajos que eso es gratuito, ¿no? Esto lógicamente es insostenible, pero nos pasa a los medios, le pasa a la banca, le pasa a las telecos, le pasa a un montón de sectores en un momento en donde la desintermediación es lo que prima, y donde existe el blockchain y donde lógicamente ha cambiado. Y la estación término de este proceso son medios más fuertes, pero menos medios, lógicamente. Sí, hay 3.000 cabeceras, creo, casi 3.000 cabeceras digitales, que es una cantidad, parece una cantidad exagerada o muy alta. Mi nombre es Alba Gabeligov, soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, y yo quería hacer una pregunta a toda la mesa en relación al fenómeno de que nuestra generación, bueno, mi generación, no pague de manera general. Yo sí pago, pero debo ser una de las raras, por información de calidad, y sí pagamos por otros servicios. Decía en la mesa anterior Fernando Vallespín que se había producido un proceso como de desintermediación de los medios. Sin embargo, yo veo que sí hay un proceso de intermediación de las marcas. Por ejemplo, las marcas traen a influencers para que tú confíes en ellos. Porque, en mi opinión, mi generación sí está buscando a alguien, un intermediario en el que confiar. Pero mi pregunta es, ¿por qué no podemos encontrar esos intermediarios de confianza en los periodistas, cuando antes, en la generación de mis padres, los periodistas sí eran intermediarios de confianza? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ha ido mal para que gente que no es tan rara como yo vuelva a confiar en el periodismo? A ver quién se atreve con esta respuesta. Hombre, hemos sufrido, los periodistas hemos sufrido la crisis de representación y de intermediación que ha afectado a los políticos. También la hemos sufrido claramente nosotros. Y claro, por una parte hemos tenido nosotros parte de responsabilidad, por otra parte los líderes políticos populistas, como cuando Trump dice yo no le contesto a usted, que es de Reuters, yo ya voy por Twitter directamente. Entonces, esa pérdida de pie que hemos tenido las personas que está afectando también. El otro día, en la contraportada de La Vanguardia, un psicólogo decía que se estaba perdiendo la intermediación en todas las profesiones, que incluso en la medicina los gestores habían ocupado el sitio de los médicos. Bueno, pues aquí efectivamente los influencers han tendido, y las marcas, a ocupar el sitio que nosotros habíamos perdido por una serie de factores complejos. Y cómo recuperarlo, claro, depende de todos, depende de nosotros, pero depende también de esa generación. Yo creo que también tendréis que ver o tendrán que ver los que se confían solamente a esa vía de información y de confianza, si les resulta verdaderamente al final confiable o rentable. Yo, muy brevemente, entre la generación de tus padres y la tuya, yo creo que se ha producido un fenómeno que, a los que llevamos muchos años en el oficio, pues yo creo que lo vamos a compartir. Se ha deteriorado el papel del periodista ante la sociedad. Sí. Antes, hace unos años, el periodista tenía un prestigio social. De hecho, bueno, dentro de las empresas los periodistas eran personas relativamente bien pagadas.
Hoy son personas absolutamente mal pagadas, por ejemplo. Había, digamos, más adecuación de la oferta a la demanda. No había, las facultades no echaban paletadas de periodistas sobre un mercado que no los quería. Se han producido muchos fenómenos que han hecho que el periodista de hoy no sea el periodista de hace 25 años o 30 años, ¿no? Entonces, el periodista era una figura con cierta aureola de prestigio social. Hoy, desgraciadamente, creo que en la mayor parte de los casos no lo es. Sí, soy Albert Sáez, responsable de transformación digital del periódico del Grupo Z. Estoy de acuerdo con cómo se ha planteado el tema. Creo que la cuestión es el pago por parte de los usuarios con dinero, pero me gustaría hacer una reflexión y dos preguntas, ¿no? La primera es que creo que hemos de ser conscientes que el pago por dinero a cambio de información será una novedad en la historia de la humanidad. O sea, no estamos en un escenario de antes la gente pagaba la información y ahora no la paga. La gente no ha pagado jamás todo lo que valía la información. En los diarios de papel, que era donde más pagaban, con dinero, pagaban el 40%. En la radio y en la televisión pagaban con su atención, igual que ahora pagan con sus datos. Por lo tanto, la tarea es mucho más hercúlea de lo que a veces decimos. Es decir, no es que ha habido unos años en los que la gente ha dejado de pagar, se han despistado y ahora vamos a volver. No, es que es una novedad. Novedad interesante, yo creo, para el periodismo, como habéis dicho. Las dos preguntas que van ligadas a lo que decía Borja de la autocrítica y del descuido de los propios periodistas por su modelo económico, ¿No creéis que la gente acabe pagando con dinero por la información no es posible mientras no hagamos un poquito más de autocrítica? Hay una tesis doctoral muy interesante que os recomiendo, de una auténtica, no plagiada, de Joaquín Marqués, donde analiza las cuentas de los grupos periodísticos españoles a finales de los años 90, principios del 2000. Si te las miras con un poquito de atención, los beneficios en el año 2000, que es los mejores años de los grupos periodísticos en España, venían fundamentalmente de las promociones. Yo un día comí con un director de periódico, que es muy amigo mío, muy buena persona, ¿no?, que me dejó absolutamente fascinado porque me dijo, mi hija se ha comprado un apartamento y, oye, bajé a la tienda del periódico y, oye, cogiendo las últimas promociones, le he equipado todo el apartamento. Yo le dije, bueno, este hombre está bien, pero no es consciente de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, por lo tanto, algo ya hay, antes de Internet, y antes de algo ya llevábamos en nuestra manera de organizar el negocio que no funcionaba, ¿no? Y segunda cuestión, que también me gustaría saber la opinión de Borja, si no pensáis que no hemos de ser más disruptivos. Yo estoy muy a favor del pago. Me horroriza bastante que vayamos a un concepto tan poco digital como el de suscripción. Y también me inquieta que no seamos capaces, por ejemplo, como han sido los holandeses, de poner en marcha modelos como Blendel, que se ajustan más al consumo de los usuarios digitales. Un periódico era un negocio fantástico, porque todo lo que producías en un día se lo vendías a un individuo. Te tenía que comprar todo lo que habías hecho para comprar lo que a él le interesaba. Esto no pasaba en ningún otro sector. Es como si tú haces camisas y consigues que cuando el individuo te compre la camisa, te compre el traje entero. La gente hoy, por ejemplo, no quiere que un medio le explique todo lo que pasa, creo, al menos tal como lo consume. Quiere saber lo que dicen todos los medios de las cosas que a él le interesan. Y nosotros queremos volver a venderles suscripciones a medios, en lugar de venderles, por ejemplo, si nos pusiéramos de acuerdo, y estoy siendo muy disruptivo, suscripciones a temas, que es realmente cómo funciona. Sobre tu primera reflexión,
Yo creo, ¿no? Y aquí hay muchos creos hasta que no comprobemos las cosas, que el intercambio comercial va a seguir sin funcionar demasiado. Es que no creo que, ¿no? Tú decías, la gente no pagaba por las noticias, es que creo que la gente va a seguir, creo, sin pagar demasiado por las noticias y va a pagar, si paga, por una empatía con el medio, por una relación, ¿no? Como cuando la gente llevaba por la calle la bolsa del New Yorker porque le gusta que le identifiquen con una marca, o la gente se sentía orgullosa X cuando iba al kiosco y llevaba con el pan el periódico debajo del brazo, ¿no? Creo que hay que generar una empatía con la audiencia muy grande y que pague por un todo. A mí los modelos que piensan en no, voy a cerrar la opinión porque la gente va a pagar por la opinión, o voy a cerrar no sé qué, pues creo que no. Y, por ejemplo, aunque el diario hace algunas cosas de eso, pero todo está sustentado sobre una empatía de su audiencia con una marca. Y yo creo que es ahí donde hay que trabajar fundamentalmente, y eso es la suma de emociones, un producto de valor añadido, ¿no? Que la gente se sienta parte del equipo, ¿no? Que sea parte del club, y creo que sobre eso es sobre lo que de verdad hay que intentar construir el modelo de pago. Si hay que ser más disruptivo, siempre. Yo creo que muchos de los medios, sobre todo los medios digitales, pero los medios tradicionales llevados a digital hoy en día, son todavía demasiado reflejo del viejo mundo. Hablaba antes de la importancia de que tecnología, contenido y negocio estén alineados. La experiencia de usuario en la mayoría de los medios es bastante pobre, ¿no? Igual que me gusta mucho el modelo que ha construido el diario, me gusta mucho el modelo de producto que tiene el Confidencial, ¿no? Creo que tienen una experiencia de usuario, ¿no? Como algo que te hace fácil las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que es muy conservador casi todo lo que hacemos los medios. Sí, pero yo no olvidaría, se puede cambiar el formato, el diseño, pero yo creo que el periodismo siempre va a ser contar historias con un objetivo, que eso ya lo decían en el siglo XIX, y que al final, hemos hablado antes, se ha hablado aquí de que teníamos que ir de la mano audiencias, producto digital, métricas, la gente de la economía y los periodistas, que cuando tú dices, deberíamos hacer más autocrítica, yo sinceramente creo que las personas que viven en una redacción, en cualquier redacción, haciendo periodismo, de verdad, creo que no les da tiempo a hacer, o sea, no tienen tiempo material de hacer autocrítica porque se vive muy deprisa. Y fíjate, yo creo que sí que nos preguntamos mucho, ¿estamos siendo éticos? ¿Cómo va a ser este titular? O sea, estamos mucho matizando. O sea, mi experiencia de redacción es que gran parte de esa gran carrera contra el tiempo, que es hacer un periódico en web o en papel, es estar introduciendo matices para no herir, para no incurrir en injusticia, en mentira, quiero decir, estos días lo estamos, bueno, todos sabemos, nos pasa todos los días, pero en concreto con estos casos que estamos viviendo y que siempre afectan a personas, creo que esa parte de ética en general no la hemos perdido, y defiendo que verdaderamente no la hemos perdido, y el día que la perdamos, pues mira, será horrible, porque cuando, me gusta mucho una frase, cuando se estrenó una rotativa hace muchos años y un ensayista de la generación del 98 felicitó al periódico y decía, enorgulleceos de la máquina, camaradas del Heraldo, pero no olvidéis los brazos que hacen mover la máquina, pues eran los linotipistas, el cerebro que mueve a los brazos y el corazón detrás del que late todas las cosas que salen de la máquina. Bueno, pues eso lo podemos aplicar ahora a la inteligencia artificial, a cuando los robots hagan periódicos, a todo lo que queramos pensar, pero realmente tiene que haber ese fondo allí. Yo, para añadir a las preguntas que habéis hecho, que yo creo que son preguntas casi con respuesta, porque vosotros mismos estáis dando la respuesta, yo creo que efectivamente no van a pagar por productos de información tal y cual como están planteándose, a no ser que tengan un componente de membresía o club, que entonces sí es susceptible de que paguen por él. Pero por los productos actuales es muy difícil que paguen por ellos. Por eso te digo que os respondéis, porque antes Miguel Ángel Aguilar venía a responder un poco también a esta. Es necesario que los medios prestigiar los medios, prestigiar el pago, ¿no? Lógicamente. ¿Y cómo se prestigia el pago? Pues con información exclusiva, pues está muy bien.
pero realmente lo que te tiene que servir es que este producto de pago te sirva en tu día a día, que te dé información, pero sobre todo que te dé un servicio, que te dé perspectivas y claves, que te dé... Cada uno de nosotros nos dedicamos a una cosa, pues cuando esta noche o ahora a la hora del almuerzo, cuando nos estemos en una comida con gente que es más o menos nuestro sector, se puedan desenvolver bien en esa comida o en esa cena porque ha leído esa información o porque le han dado unos determinados servicios que le han explicado un poco la realidad. Y entonces tiene casi un beneficio económico en cuanto a tiempo, en cuanto a información. Eso sí que es un producto ad hoc por el cual tú eres capaz de pagar. Por la información, no. Te tiene que dar un servicio exclusivo que te ayude en tu día a día, que te ayude a desenvolverte en tu trabajo y que casi tenga, pues, lo que digo, un beneficio material incluso. Dos cosas muy rápidas. Sobre las promociones, en Argentina las llamaban de manera técnica anabolizantes, es decir, dopaje. Claro. Te preguntaban, anabolizantes. Y el problema que tuvo es que, como dices, durante mucho tiempo fueron la mayor parte de los ingresos de los periódicos, pero luego pasó al revés. Se convirtieron en deficitarias y fueron la única manera de sustentar de manera artificial las audiencias de los periódicos y con eso ir a engañar a grandes anunciantes. Eso fue lo que pasó con las promociones en España, que por cierto es muy parecido a la compra de tráfico en Facebook que está pasando hoy. Muy parecido. Y luego, sobre el tema de por qué se paga, yo no creo que la gente vaya a pagar por noticias. De la misma manera en la que pagan por el partido del Real Madrid o por la serie de moda o por los estrenos de cine. Tú cuando vas al cine y pagas una entrada y entras en el cine estás comprando un servicio y aquí no vas a comprar un servicio. Lo que se paga, o al menos en nuestro modelo, se parece más a la razón por la cual hay millones de personas en España que donan a ONGs que a la razón por la cual antes tú pagas por el fútbol. No se parece en nada, el fútbol no se parece en nada a la razón por la cual mucha gente dice no, yo necesito apoyar esto porque es necesario para cambiar el mundo en el que vivo y tiene impacto y me ayuda y genera una sensación de confianza y de pertenencia. Nosotros decimos que los socios del diario.es tienen 80% de socio de Greenpeace y 20% de servicio. Hay un servicio también. Tenemos la revista, lees la página sin publicidad, pero en el fondo la razón por la cual pagas es porque existe una relación de confianza que al mismo tiempo tiene dos efectos. Una exigencia muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. El nivel de cuestionamiento que hace un lector que paga sobre uno que no paga es, vamos, la noche y el día, porque dice, no, yo a ti te pago por algo que podría leer gratis porque tienes que cumplir con esos estándares de calidad. Y eso, como consecuencia, tiene un positivo y un negativo. El positivo es un mayor nivel de calidad. Creo, de verdad, que la exigencia de los lectores ayuda a los medios a mejorar su calidad. Pues si tienes que convencerles de pagar por algo que es gratis, tienes que ofrecerles algo que de verdad tenga unos estándares éticos al menos. En producto tenemos muchísimo que mejorar, como siempre me dice Borja, pero éticos al menos, de transparencia, de coherencia, muy superiores a los que le exigen a otros medios. Y luego el problema que tiene, y también lo vivimos en el diario, lo que llamamos el síndrome del espejo de Blancanieves, que es que el lector intente que le digas que le refuerce sus prejuicios, su manera de pensar. Que eso, pues en Ara les pasará algo parecido también y tendrán crisis, porque cuando tienes una comunidad que piensa de una determinada manera, pues al final, si cuando yo publico que Cristina Cifuentes tiene un máster regalado, te aplaude, y cuando publicas que Carmen Montón también lo tiene, se enfada. No todos, y estamos en una educación con los lectores, pero el día que dimos que Carmen Montón tenía un máster regalado, tuve 10 bajas, de gente que llamó a la centralita a decir, me doy de baja porque estáis sacudiendo a una ministra de izquierdas. Así. Afortunadamente tuvimos muchas más altas que esas 10 bajas, pero ese problema de tener que poner enfrente de tu propia comunidad para hacer periodismo, con los lectores, que eso pasa siempre, Pedro J. lo ha contado 1000 veces lo que le pasó por publicar los SMS de Bárcenas en El Mundo, que te cayeron las suscripciones del Mundo por contar los mensajes entre Bárcenas y Rajoy. Ese problema en el pago es mayor. Y hay que responder con periodismo, y hay que rebelarse contra eso y educar a tu audiencia de que no están pagando para que le digan, como en el espejo de Blancanieves, qué guapo eres, en tus prejuicios, en tus ideas, en tu manera de pensar, sino que tienes que reflejarle la realidad. La última pregunta ya, porque no me va a dar tiempo. Buenos días y gracias por el privilegio de cierre. Soy Augusto González, director de La Crónica de Guadalajara, medio que en sí mismo es una anomalía, porque es un medio digital, nativo digital, que surgió en 1999 y siendo local todavía se mantiene, no voy a explicar cómo, pero sí quería apuntar a toda la mesa, a propósito de lo de si es de pago la verdad, que me queda una duda, es aquí si encontráramos millones y millones de bienaventurados y bienintencionados receptores de nuestra información que quisieran pagar, tendrán que saber a quién se la pagan.
Y yo me temo muy mucho, porque nos pasa, que a los 2, 3 o 4 o 5 minutos de salir la información ya deja de ser nuestra y pasa a un totum revolutum que se llaman redes sociales que no discrimina. A lo cual también contribuimos mucho los propios periodistas, porque no solamente plagian los presidentes de gobierno, los periodistas nos esforzamos muchísimo en plagiar sin citar las fuentes. Pero entrando ya en el tema de las redes sociales, no sé si vosotros veis alguna perspectiva, alguna posibilidad de que podamos acentuar esa identidad como emisores, como generadores de esa información, como propietarios iniciales de esa información. Y un paso más es, ¿qué pensáis de los últimos intentos, también muy bien intencionados, del Parlamento Europeo de remunerar a las fuentes y hacérselo pagar a Facebook y a Google, que son dos grandes empresas que no han asomado la patita en la última hora y media en esta casa? Bueno, Google, Facebook son nuestros aliados, pero también son nuestros enemigos. No hace falta jurarlo, porque hay una dependencia de estas plataformas, especialmente de Facebook, y cuando ha tenido atrapados a todos los editores, dándoles muchos usuarios únicos a través de las redes sociales, pues les ha cortado el grifo y hace que o pagan más o realmente pierden audiencia. Yo creo que ya ha habido alguna declaración por parte de algún comisario reciente diciendo que la situación con Google y Facebook es insostenible, y creo que es insostenible que exista tanta dependencia de los editores respecto a estas redes sociales, y no solamente eso, sino que además yo creo que es insostenible que teniendo el poder que tienen los GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple en países como España, después no tributen en nuestro país. Y creo que esto es una situación que habría que arreglar de alguna forma y regularizar de alguna forma. Sí. O que permitan cuentas falsas, como en el caso de Twitter, porque allí efectivamente el anonimato que propicia la red es otra de las enfermedades que estamos padeciendo a la hora de que no hay una responsabilidad por lo que se publica. Y tampoco, y entonces las noticias falsas obviamente campan a sus anchas. En cuanto a la iniciativa del Parlamento Europeo, es una iniciativa básica, de sentido común, que, como tú bien has dicho, parece que es de temer que pueda quedarse en buena intención. Pero bueno, al menos ese camino se ha especificado y bueno, se ha puesto sobre la mesa. Señores, lo vamos a dejar aquí, que ya es la hora de comer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.